Queridos espectadores, después de tantos meses de espera, Truong por fin ha regresado. Ya no es un sueño ni una ilusión entre las lágrimas de Tieu-nu. Él está allí de pie en medio del patio, mientras la luz del atardecer tiñe su rostro delgado pero lleno de calidez. Tieu-nu rompe en llanto y corre a abrazarlo con todas sus fuerzas. Desde la casa, Dui sale corriendo y grita con alegría: ¡Papá! En ese instante los tres se abrazan y el tiempo parece detenerse, felicidad pura, dulce, completa. Pero, ¿de verdad todo ha terminado bien? ¿Truong realmente ha vuelto? ¿O es algo que va más allá de toda explicación humana? Una familia reunida entre lágrimas. Pero detrás de esa escena se esconde una verdad que nadie imagina. Dale me gusta y suscríbete al canal para ver el video completo donde la felicidad y el misterio se entrelazan y descubrirás la respuesta a la gran pregunta. ¿Es este realmente el final con el que Tieu-nu siempre soñó? A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol se filtraban débilmente por la ventana de la vieja casa abandonada donde vivía Truong. El polvo cubría la mesa de madera y la humedad se filtraba por las paredes agrietadas, llenando el aire de una sensación fría y desolada. Truong se apoyó contra la pared. Su brazo vendado aún dolía, pero el dolor físico no era nada comparado con el peso de la nostalgia en su corazón. Desde que despertó tras el accidente, ha vivido en silencio en una aldea remota donde no conoce a nadie. Un aldeano lo encontró por casualidad, le curó las heridas y se fue dejándole algunas cosas viejas y esta pequeña cabaña de madera. Al principio, Truong no recordaba nada, solo fragmentos dispersos, la risa de una mujer, unas manos pequeñas sosteniéndolo cuando estaba al borde del colapso, una voz dulce que susurraba su nombre, Truong. Una tarde, al oír las risas de unos niños jugando en la calle, los recuerdos regresaron de golpe. Recordó a Dui, el niño con los mismos ojos que Tu Tieu, y la sonrisa suave de ella tan ligera como la luz del amanecer. Entonces recordó la promesa que había hecho antes de marcharse. Me iré, pero volveré. Pase lo que pase, regresaré a tu lado. Truong apretó los puños con fuerza. Había sobrevivido y eso solo podía significar una cosa: Dios le estaba dando una nueva oportunidad para cumplir su promesa. En los días siguientes volvió a aprender a caminar, a sostener las cosas, a respirar profundo, entre el olor a humedad de aquella vieja casa. Cada vez que el cansancio lo vencía, miraba por la ventana hacia la franja de luz que se filtraba a lo lejos y se preguntaba: ¿qué estará haciendo Tieu-nu ahora? ¿Pensará en mí? ¿Aún creerá que sigo vivo? Sabía que ella era frágil, pero también fuerte. Sabía que no dejaría de esperar aunque el miedo siguiera pesando en su corazón. Y más que nunca comprendió que ella lo necesitaba, no solo por el hijo que compartían, sino por el amor que los había unido durante tantos años. Aquella tarde se puso su vieja chaqueta y salió al porche. La luz del sol caía sobre el camino de tierra cubierto de hojas secas. La herida del hombro aún ardía, pero en sus ojos brillaba una firme determinación. Miró hacia el horizonte. Allí, en algún lugar, estaban Tieu-nu y su hijo. «Espérame, Tieu-nu, estoy a punto de volver». Una brisa suave sopló, levantando las hojas amarillas que giraban a su alrededor. En la mirada de Truong ardía una llama de fe. Cada paso que daba era lento pero firme. Detrás de él quedaba la vieja casa en silencio. Frente a él, el camino iluminado, el camino que lo llevaría de regreso al lugar al que pertenecía su hogar, su esposa y la familia que había prometido no abandonar jamás. El atardecer cayó por completo. Los últimos rayos del sol se aferraban a la valla frente al patio. El camino de tierra frente a la casa de Tieu-nu estaba sumido en un silencio absoluto. Solo se oía el murmullo del viento entre los bambúes. A lo lejos, una figura se acercaba lentamente, cojeando, pero decidida.
Una vieja maleta se arrastraba sobre el suelo con las ruedas chirriando sobre las piedras, acompasadas al ritmo acelerado de su corazón. Era Trong. Había regresado. Su cabello estaba más largo, el rostro más delgado, y una venda blanca aún cruzaba su hombro herido. Pero en sus ojos brillaba una felicidad imposible de ocultar, la emoción de alguien que está a punto de reencontrarse con el amor de su vida. Se detuvo frente a la puerta. Su mano tembló al tocar la madera vieja y familiar. Tantos días de soledad, tanto dolor, tantos sueños interrumpidos. Todo se concentraba en ese instante. Trong respiró hondo y con la voz ronca y temblorosa murmuró Tiu Nu. Su voz era suave como el viento, pero lo bastante fuerte para romper el silencio, atravesar la puerta y llegar hasta el corazón de la mujer que dormía dentro de la casa. Tiu Nu se despertó sobresaltada. Pensó que estaba soñando tantas veces, había escuchado esa voz en sus sueños, solo para despertar con la almohada empapada en lágrimas. Pero esta vez el sonido era claro, real, tan cercano que parecía venir desde el porche. Se levantó de golpe con el corazón desbocado y corrió hacia afuera, y entonces lo vio. Trong estaba allí delgado de pie bajo la luz del atardecer, junto a una vieja maleta. Sus miradas se cruzaron, vacilaron un segundo, y luego se desbordaron en emoción. Tiu Nu se quedó inmóvil, los labios temblando sin atreverse a creerlo. «¿Truong? ¿Eres tú de verdad?» Él no necesitó responder. Ella corrió hacia él, las lágrimas brotando, llorando como una niña. Lo abrazó con tanta fuerza que Trong pudo sentir el temblor de su respiración contra su pecho. Él también la estrechó con fuerza, temeroso de que si la soltaba, ella se desvanecería otra vez. En medio del pequeño patio, ninguno de los dos podía pronunciar palabra. Solo se oían los sollozos, los latidos mezclándose con el viento, trayendo el olor de la tierra y los recuerdos del pasado. «Pensé que nunca volverías», susurró Tiu Nu con la voz quebrada. «Te lo prometí», respondió Trong con la voz ronca entre respiraciones temblorosas. «Los días lejos de ti fueron los peores de mi vida». Ella escondió el rostro en su pecho, dejando que las lágrimas se mezclaran con el calor de aquel hombre que creyó perdido para siempre. Él, con las manos temblorosas, acarició suavemente su cabello como queriendo borrar una a una las noches de soledad que ella había soportado. Desde dentro de la casa, Dui escuchó el llanto de su madre y corrió afuera. El niño se detuvo en el umbral, miró al hombre por un instante y gritó lleno de alegría: «¡Papá!». Trong se volvió sonriendo entre el polvo del camino. Abrió los brazos y se arrodilló para recibirlo. El niño corrió hacia él y se lanzó a sus brazos entre risas y lágrimas. Aquel momento se volvió sagrado. En ese instante parecía que en el mundo solo existían ellos tres, Trong, Tiu Nu y Dui. Los últimos rayos del sol se filtraban entre las hojas iluminando la sombra de los tres abrazados en medio del patio. El viento soplaba suavemente llevándose el polvo del camino y los días de espera. Trong habló con voz baja, cálida y llena de ternura. «He estado demasiado lejos, pero al fin encontré el camino de regreso. No llores más, ya estoy aquí». Tiu Nu levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, pero brillaban de felicidad. Asintió despacio y tomó su mano, una mano áspera pero tan cálida como el primer día en que él la tomó entre los campos bañados por el sol. «Bienvenido a casa». Trong miró a su alrededor el patio familiar, el suave aroma de lemongrass flotando en el aire, la risa clara de Dui resonando a lo lejos. Todo seguía igual. Solo él. Era quien había estado perdido demasiado tiempo. Ella apoyó la cabeza en su hombro y susurró: «El sueño que tuve, al final era real». Trong sonrió y le apretó la mano con una dulzura profunda. «Te lo dije. Nuestro sueño nunca desaparecerá». El viento de la tarde volvió a soplar, haciendo sonar el pequeño móvil de viento colgado en el porche.
La sombra de los tres se alargó sobre el suelo fundiéndose con la luz dorada del atardecer, allí donde el amor después de tantas tormentas finalmente regresaba al lugar al que pertenecía. La luz del final del día envolvía la escena del reencuentro cálida, suave, perfecta, como el sueño más hermoso de una vida entera. Tieu Nu miró a Trong. Sus dedos rozaron su rostro delgado y en sus ojos profundos seguía habitando el mismo amor. Tengo miedo. Si esto solo es un sueño, no quiero despertar. Él sonrió apoyando la mano en su mejilla. Si es un sueño, entonces soñaré contigo para siempre. Ella asintió y recostó la cabeza en su hombro. El sonido del móvil de viento volvió a sonar suave como un suspiro de paz. Pero entonces, el viento se detuvo, el sonido desapareció. El pequeño colgante quedó suspendido en el aire silencioso, inmóvil, como si alguien lo hubiera detenido. Ella abrió los ojos. Trong ya no estaba allí. El patio estaba vacío. La maleta había desaparecido. La casa se sumió en el silencio, solo quedaban los grillos lejanos y la sombra del atardecer extendiéndose por la pared. Ella se quedó paralizada. Todo el calor, el abrazo, las risas de Du y la voz de Trong se desvaneció en el aire como si nunca hubiera existido. Salió al porche, los ojos llenos de desesperación. «Trong, ¿dónde estás, Trong?» Nadie respondió. Solo el viento frío soplaba entre las hojas. Ella cayó de rodillas, las manos temblorosas tocando el vacío frente a ella, el lugar donde él acababa de estar. Las lágrimas cayeron mezclándose con el polvo del suelo formando pequeñas manchas difusas. Intentó convencerse a sí misma, solo es una cruel broma del destino. Pero entonces, en medio de aquel silencio, escuchó una voz muy suave como si surgiera desde lo más profundo de su mente. «Sigo aquí, Tieu Nu. No despiertes». Ella levantó la cabeza asustada mirando a su alrededor. El viento volvió a soplar más fuerte que antes, las cortinas del porche se agitaron como si el aire respirara junto con su tristeza. El móvil de viento volvió a sonar, pero esta vez el sonido era extraño, distorsionado como si viniera desde otro mundo. Avanzó lentamente hacia el interior de la casa. Todo seguía igual, la silla vacía, la tetera fría, el marco con su foto inclinado sobre la repisa. Con las manos temblorosas, tomó la fotografía. En la imagen, Trong sonreía la misma sonrisa que en su sueño. «¿Truong? ¿Entonces nunca regresaste de verdad?» Nadie respondió. Only one desire remained in his heart, to keep their home filled with laughter and warmth. He glanced toward the bed. He rested. Sắc mạch lạnh như dao cắt, cứ tiếp tục quan sát, chỉ cần một biến động nhỏ dừng Too Young and Henry rested peacefully hay một hành động and made bất a thường. sign. Nào hãy báo cho tôi, hiểu chưa? Người đàn ông trẻ gật mạnh, giọng run, vâng, cháu hiểu rồi. Ông Tuấn ngả người ra sau ghế, đôi mắt hằn lên những toan tính sâu xa. Ông lẩm bẩm, gần như chỉ nói cho chính mình nghe, gia đình ấy And made a silent promise. còn giấu một bí mật From now on, và ta sẽ là người đầu tiên nắm được. Vì sao ông let Tuấn me lại ám carry ảnh all với the việc theo worries, dõi all the gia đình và storms. Nghĩa? All I Bí want mật for the nào two of you sau is to live in đang được peace. che giấu The sau first sự light of yên morning bình ấy, slid gently through the curtains, filling the quiet và room. khi sự thật phơi bày, Tuna had nhộn finally đó slept sẽ through là the night. khởi đầu của một Her cuộc first peaceful rest in tối đầu days, khốc liệt. free from constant worry.